Londres, 1860. Las calles no son los senderos ordenados que conocemos hoy, sino un hervidero de movimiento incontrolado. El ruido es ensordecedor y el aire está cargado con el olor a hollín y estiércol. El transporte privado era un lujo, pero los carruajes de caballos dominaban el asfalto. Miles de animales tirando de pesados carruajes se cruzaban sin ninguna lógica. Era la ley del más fuerte en cada esquina. Los peatones, por su parte, se abrían paso como podían entre las ruedas y los cascos. No existían carriles, ni pasos de cebra, ni señales que indicaran quién tenía prioridad. Caminar hasta el trabajo era una apuesta arriesgada. El caos era la norma y la improvisación, el único método de supervivencia. Los cocheros gritaban insultos mientras sus caballos se encabritaban en medio de la multitud. La tensión en las vías principales era insoportable. Los accidentes eran diarios y, a menudo, fatales. La prensa de la época empezaba a cuestionar si el progreso tecnológico tenía que cobrarse tantas vidas humanas. La ciudad necesitaba orden, o colapsaría sobre sí misma. La policía, desbordada, intentaba regular el tráfico con simples gestos manuales, pero era insuficiente. La escala de las ciudades crecía más rápido que nuestra capacidad para organizarlas. El desastre era, simplemente, cuestión de tiempo. Londres, 1868. El caos de carruajes y peatones en Parliament Square era una batalla campal sin reglas. La solución no vendría de un ingeniero de tráfico, sino de un experto en señales ferroviarias llamado John P. Knight. Knight adaptó el sistema de brazos mecánicos de los trenes a la escala urbana. Durante el día, unas palancas metálicas indicaban si detenerse o avanzar. Parecía un avance brillante para civilizar la jungla de asfalto. Pero el problema llegó con la oscuridad. Para que el sistema fuera visible de noche, Knight instaló lámparas de gas sobre el poste. El semáforo no solo debía verse, debía brillar intensamente en medio de la niebla londinense. El mecanismo era operado manualmente por un agente de policía que se jugaba la vida. Manipular válvulas de gas a pocos centímetros de la cara, en una estructura inestable, era una receta para el desastre. El 2 de enero de 1869, la tragedia golpeó. Una fuga en las líneas de gas provocó una explosión violenta que sacudió la plaza. El agente resultó gravemente herido y el faro se convirtió en una antorcha humana. Aquel primer prototipo fue desmantelado de inmediato, dejando una lección amarga. El control del tráfico era, en esencia, un campo de pruebas de altísimo riesgo. La tecnología aún no estaba lista para domar el caos de la gran ciudad. A principios del siglo XX, las calles no eran terreno exclusivo de los autos. Carruajes, caballos y peatones compartían un espacio que pronto se volvería una trampa mortal con la llegada de la producción en masa. Henry Ford cambió las reglas del juego con el modelo T. Al hacerlo asequible para la clase media, convirtió el automóvil de un lujo exótico en una necesidad cotidiana que inundó cada rincón de la ciudad. De repente, las intersecciones se convirtieron en un campo de batalla. Sin reglas claras ni señalización, los choques eran el pan de cada día, creando un caos urbano que parecía no tener solución. La policía intentaba controlar el flujo con señales manuales, pero era insuficiente. El rugido de los motores superaba la capacidad de cualquier agente para imponer orden en medio de la creciente marea de metal. Es aquí cuando surge la figura de Garrett Morgan. Observando la peligrosidad de los cruces, este inventor afroamericano comprendió que la seguridad dependía de automatizar la autoridad en las esquinas. Morgan patentó un diseño revolucionario, una señal eléctrica en forma de T con 3 posiciones. Por fin, la máquina empezaba a hablarle a la máquina para evitar el desastre. Este avance no solo salvó vidas, sino que cambió nuestra relación con el tiempo. El semáforo eléctrico se convirtió en el director de orquesta invisible que permitía a la ciudad moderna respirar. Si alguna vez te has preguntado por qué estos 3 colores específicos dominan nuestras calles, la respuesta no es casualidad. No se eligieron por estética, sino por una necesidad biológica de supervivencia. Todo se reduce a cómo nuestros ojos interpretan el espectro de la luz. El rojo es el rey indiscutible de la advertencia. Físicamente, tiene la longitud de onda más larga, lo que le permite ser visto desde distancias mucho mayores que otros tonos. Psicológicamente, activa nuestra respuesta de alerta inmediata, asociada ancestralmente al peligro y a la sangre. Esta intensidad cromática garantiza que, incluso con niebla o lluvia, el conductor capte la señal sin procesar información compleja. Es un mensaje universal que no necesita traducción. Es, en esencia, un grito visual que nos obliga a detener nuestra marcha. Pasamos al amarillo, el color más brillante para el ojo humano. Su función es la transición.
nos prepara para el cambio inminente, capturando nuestra atención sin el pánico del rojo. Es una señal de precaución que nos pide reducir la velocidad gradualmente. El cerebro procesa el amarillo con una rapidez asombrosa, casi instintiva. Al verlo, nuestra mente se pone en modo de preparación, evaluando la distancia y el tiempo. Es el puente necesario entre el movimiento absoluto y el reposo total. Finalmente, el verde nos da la señal de calma. A diferencia de los tonos cálidos, el verde es un color que asociamos con la seguridad y la naturaleza, permitiéndonos relajar la tensión. Es la luz que nos invita a retomar el control y avanzar con fluidez. Esta combinación no es solo ingeniería de tráfico, es un diálogo silencioso entre la máquina y el humano. Al estandarizar estos colores, logramos reducir el caos del asfalto a una coreografía predecible. Pero, ¿qué ocurre cuando nuestra visión nos falla o el entorno nos engaña? El semáforo solitario ha muerto. Ya no es una simple bombilla que parpadea bajo un temporizador rígido, sino un nodo consciente en una red colosal. La ciudad ha dejado de ser un conjunto de calles para convertirse en un organismo vivo. Imagina miles de sensores ocultos bajo el asfalto. Estos dispositivos actúan como terminaciones nerviosas, detectando el peso y la velocidad de cada vehículo. La información fluye en tiempo real hacia cerebros digitales situados en centros de control. Aquí es donde entra la matemática pura. Los algoritmos no buscan el orden absoluto, sino el equilibrio dinámico entre avenidas saturadas y calles vacías. Es una coreografía invisible diseñada para minimizar nuestra espera. Antes, un semáforo rojo era un castigo arbitrario. Hoy, es una pieza de un rompecabezas que se ajusta milisegundos antes de que llegues a la intersección. La ciudad intenta predecir tu próximo movimiento. Pero, ¿qué sucede cuando la tecnología se desborda? A veces, la lógica de los datos choca con la imprevisibilidad humana. A pesar de los sistemas avanzados, el caos urbano siempre guarda un as bajo la manga. Aún así, estamos presenciando el fin de la congestión ciega. Esta red interconectada es nuestra mejor herramienta para domar el hormigón. La pregunta es si realmente controlamos al sistema, o si el sistema ha empezado a controlarnos a nosotros. El semáforo es mucho más que una señal luminosa, es un guardián invisible en la esquina de nuestra rutina. Nos dicta cuándo avanzar y cuándo detenernos, convirtiendo el espacio público en un tablero de ajedrez. Su luz roja no solo frena el motor, también frena nuestra voluntad. Esta tecnología condiciona nuestra psicología diaria. ¿Alguna vez has sentido esa ansiedad contenida mientras esperas un cambio de fase? El semáforo nos entrena para gestionar la impaciencia y aceptar la pausa impuesta por una autoridad que no vemos. Es un ejercicio constante de obediencia civil. Aunque la calle esté vacía a las 3 de la mañana, nuestro instinto nos obliga a esperar la luz verde. Es una norma interiorizada que nos recuerda quién tiene el control sobre nuestras decisiones de movimiento. Los urbanistas lo llaman gestión de flujo, pero en esencia es una coreografía de poder. Nos hemos acostumbrado a delegar nuestra autonomía en un algoritmo. Aceptamos el semáforo como un mal necesario, un pacto silencioso que garantiza nuestra seguridad a cambio de nuestra libertad. Esta jerarquía de luces moldea nuestra percepción del tiempo. En la ciudad moderna, el tiempo se mide en ciclos de espera y aceleración. Si el semáforo falla, el caos social estalla, evidenciando nuestra total dependencia de este sistema de control. Al final, el semáforo es el símbolo máximo de la disciplina urbana. Nos enseña a esperar nuestro turno y a respetar los límites invisibles del sistema. Quizás, al detenernos en la raya amarilla, estemos aceptando nuestra sumisión a la arquitectura de la ciudad. Después de 100 años dictando nuestro ritmo, el semáforo empieza a parecer una solución del siglo pasado. La tecnología actual ya no necesita luces de colores para coordinar el movimiento. Estamos entrando en una era donde la infraestructura urbana podría volverse silenciosa. Imagina cruces sin señales donde los vehículos se comunican entre sí como un banco de peces. Gracias a la inteligencia artificial, cada coche sabe exactamente qué hará el otro. La fricción se elimina y el flujo se vuelve constante y fluido. Los expertos llaman a esto intersecciones virtuales. En lugar de detenernos a esperar un cambio de luz, los vehículos ajustan su velocidad en tiempo real para cruzarse sin tocarse. Es una coreografía digital precisa que hace que las esperas sean cosa del ayer. Esto no solo significa menos estrés para el conductor, sino también ciudades más habitables. Sin semáforos, el espacio urbano se libera de postes, cables y asfalto innecesario. Recuperamos metros cuadrados que antes estaban dedicados a la espera. Por supuesto, el cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. Tendremos que aprender a confiar nuestras vidas a algoritmos que toman decisiones en milisegundos.
La transición será un desafío de convivencia entre humanos y máquinas. Quizás, en un futuro no muy lejano, miremos una vieja luz roja y amarilla con la misma curiosidad que hoy vemos a los caballos tirando de carruajes. El semáforo cumplió su misión, educarnos en el orden. Pero ha llegado el momento de dejarlo atrás. El caos urbano que intentamos resolver en 1914 pronto será solo una nota al pie en los libros de historia. La ciudad del futuro no necesita señales rígidas, necesita inteligencia distribuida. El camino está libre, solo falta que nos atrevamos a avanzar.